perdonado porque Dios perdonó? Una joven nos hizo esa pregunta recientemente, dijo un cooperador últimamente. Entre otras preguntas que hizo, yo pude percibir que su duda era seria y además común entre los jóvenes. La conciencia de sus pecados y la inseguridad de haber sido perdonado por Dios puede dañar mucho la vida de un cristiano. Por eso hoy vamos a hablar un poco sobre el arrepentimiento, ¿te parece? Y también vamos a hablar sobre la confesión de pecados. Seguramente no vamos a agotar el tema, pero creemos que algunos consejos bíblicos y prácticos van a ayudar a muchos. Ante todo necesitamos recordar que siempre el arrepentimiento es la llave para recibir el perdón de Dios. Nuestro Dios es perdonador, pero si no nos arrepentimos, no lograremos recibir su perdón. Muchas veces el problema es que vamos acumulando pecados de los cuales no nos arrepentimos, sin percibir que estos son una barrera entre nosotros y Dios. Los pecados no confesados son como la suciedad en una ventana, el polvo que lentamente se va acumulando y que impide la entrada de la luz, va creciendo y siendo muy perjudicial. Y después, para limpiar todo, es mucho más difícil esa tarea y a veces casi imposible. Por eso necesitamos aprender a arrepentirnos. Tan pronto percibas que algo que dijiste, hiciste o incluso pensaste ofendió a Dios, arrepiéntete, pidiéndole perdón por haber dicho, hecho o pensado algo. Y listo, no es tan complicado. El pecado fue confesado y el perdón es inmediato. Él siempre nos escucha, nuestro Dios siempre nos escucha bien, siempre y cuando nos arrepintamos genuinamente. Él nos perdona. El rey Acab fue uno de los peores reyes de Israel, especialmente porque se casó con Jezabel, una especie de hechicera de aquel tiempo. Ella lo instigó a matar a Nabot, a fin de tomar su viña. Ese pecado ofendió mucho a Dios, y el profeta Elías, en nombre de Dios, reprendió a Acab por lo que había hecho y anunció el castigo de Dios sobre él. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Esto lo podemos ver en Primeras Reyes 21, 27 al 29. Y ahora yo te digo, mira cuán sensible es Dios a nuestro arrepentimiento. Necesitamos por eso siempre arrepentirnos. Además, algunos se quejan de que se arrepintieron, pero no se sienten perdonados y su conciencia todavía los acusa. Por eso, necesitamos considerar otro punto muy importante. No importa lo que tú sientas, no importa lo que tú estés pensando, lo que importa es lo que Dios estableció en su palabra. La Biblia dice de que el justo por la fe vivirá. Esto lo vemos en Habacuc 2:4, Romanos 1:17 y Hebreos 10:38. Entonces, no es por lo que sientes o deseas sentir. Si la Biblia establece que cuando te arrepientes genuinamente confesando a Dios tu pecado, inmediatamente Él te perdona, entonces debes creer en esto y sencillamente creer. Cree en eso, aunque no te sientas perdonado o perdonada. Dios prometió perdonarte cuando te arrepintieras y Él es fiel y justo. Esto lo podemos ver en 1 Juan 1:9 y Él no puede mentir, como lo vemos en Números 23:19. Si después de arrepentirte persisten aún las acusaciones en tu conciencia, debes saber que esto procede de solo una persona, de Satanás, nuestro enemigo, cuya función es acusarnos de día y de noche. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 12:10. Si Satanás logra convencer a los cristianos que ellos no fueron perdonados, habrá logrado desanimarlos, impidiéndoles proseguir en la vida espiritual. Por eso, rechaza toda acusación después de haber confesado tus pecados. Y hay otro aspecto muy importante, la consecuencia del pecado. Muchos cristianos suponen que no fueron perdonados de verdad por causa de las consecuencias de su pecado, como si éstas fueran un castigo de Dios. Esto también es un engaño y debes saberlo. La persona que comete un error tendrá que pagar las consecuencias. No obstante, Dios ya le perdonó. Por ejemplo, si una persona comete un crimen y después se arrepiente completamente y genuinamente,
Dios perdonará a esta persona. Sin embargo, será aún castigada por la justicia humana por el crimen cometido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si el arrepentimiento es genuino, debemos humillarnos y pedirle a Dios su gracia para sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Tal vez esto implique sufrimiento y restricción para nosotros, pero ciertamente resultará en bendición y en una profunda experiencia con Dios, si nuestro corazón está mirando solamente a Él. Para terminar, nunca culpes a Dios en caso de que hayas pecado. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto vemos en 1 Juan 2:1. Y si pecaste, reconoce tan solo que te equivocaste y recibe el abundante perdón de Dios. Si caes de nuevo, confiesa de nuevo, arrepiéntete y levántate nuevamente. No obstante, no lo hagas de manera liviana. Recuerda las consecuencias del pecado. Respondiendo a la joven que hizo la pregunta al comienzo del artículo, ciertamente Dios nos perdona todas las veces que nos arrepentimos. Si nuestro arrepentimiento es sincero, podemos disfrutar de la dulzura del perdón de Dios. Nosotros podemos disfrutar de eso que es muy precioso. Él prometió que sería así y así será.